La vida nos sacude de un momento a otro. Un día estás haciendo planes para el futuro y en un segundo todo cambia. Nuestro invitado vivió algo que muchos temen, un infarto. Lo que podría haber sido el final terminó siendo un nuevo comienzo. Antes su mayor preocupación era saber cómo iba a ser el futuro. Hoy su mayor certeza es vivir el presente. Hoy, en este encuentro, aprenderemos a vivir con más sentido y con más gratitud, porque la vida es ahora. Hoy nos acompañan Sergio Tantesio, doctor cardiólogo de MP, y Daniel Fernández, que hace unos meses sufrió un infarto. Nos va a contar su historia. Así que te quiero empezar preguntando, ¿cómo fue la sensación de sufrir este infarto? ¿Cómo te diste cuenta que realmente era un infarto? Bueno, tengo que contar lo que me pasó la semana anterior a haberlo sufrido, porque fue el aviso. Estaba mirando un partido de fútbol después de haber hecho gimnasia y sentí un dolor extraño en el pecho. Fui al SEM, me hicieron análisis, me mandaron al británico, estuve en observación hasta las 6 de la mañana y todo me dio perfecto. Eso fue la semana anterior, fue un jueves, y el miércoles de la semana siguiente, ahí fue que tuve el infarto. Estaba en inquietud, ese día estuve un poco cansado, me recosté y me desperté con un dolor fuertísimo en el pecho, un dolor como nunca antes había experimentado, y era un dolor distinto a cualquier tipo de dolor. La sensación es como la de un elefante sentado en tu pecho, porque viene con esa sensación de asfixia y como de desesperación. Hay algo que está muy mal y lo percibís, ¿no? ¿Y en ese momento te da para llamar a la emergencia o qué atinaste a hacer? No, atiné a vestirme y después esperé unos minutos a ver si se me pasaba. Un poco inconsciente, pero el dolor iba incrementando y ahí percibí, deben haber pasado unos 8 o 9 minutos, ahí percibí que me estaba pasando algo malo, y bueno, decidí llamar un taxi e ir a la emergencia, que estaba a 4 minutos de mi casa, gracias a Dios. Creo que las dos fueron buenas decisiones, ir a la emergencia y tomarme un taxi. ¿No le contaste a nadie, no llamaste a nadie? ¿Fue como directo, solución? Vivo solo, estaba solo y bueno, y en ese momento no racionalizás mucho, actuás de una manera mecánica, ¿no? Me hace acordar cuando yo practicaba paracaidismo, que también practicábamos de una forma mecánica cómo actuar en caso de una emergencia. Bueno, esto es lo mismo, no pensás que te está pasando, que estás sufriendo un infarto, por más que el dolor es en el pecho y actuás, o por lo menos fue lo que atiné a hacer yo, ¿no? Ni siquiera agarrar el auto, porque el dolor era tan fuerte que no lo podía contener. O sea, llegás en taxi a la emergencia y después ¿qué sigue? Bueno, llego en taxi, el taxi vino muy rápido, gracias a Dios. Le dijiste... Y agradezco al taxista, sí, le digo, voy a entrar porque me siento mal, que no me cobró. Después me lo encontré después que había pasado todo, y él me recordó, yo te llevé ese día que te estabas muriendo. Y bueno, y la sensación cuando entré al SEM era de que me... Sergio, en el caso de Daniel, fue muy rápida la acción que él tomó, por suerte estaba cerca de una emergencia. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que aparecen estos síntomas hasta que ingresa el paciente a la emergencia? Un gusto primero estar acá con ustedes y es un gusto compartir este momento con Daniel, que es paciente. Y siempre decimos que las vivencias de los pacientes para nosotros son muy importantes y también las transmitimos muchas veces a los otros pacientes. Así que creo que es muy válido el relato de Daniel. El tiempo acá es oro.
Hay un tiempo, nosotros siempre decimos que entre que el paciente consulta, da la primera señal de alarma y se pone el protocolo de infarto en camino, que por suerte nuestro país tiene muy aceitado ese mecanismo. Hay una primera hora que es la hora desde que el paciente consulta hasta que llega a la sala de hemodinamia para poder abrir la arteria. Esa es la hora oro, porque es la hora en la que nosotros vamos a salvar al músculo cardíaco. Entonces, esa es la importancia de consultar precozmente y de rápidamente poner en acción todas las medidas de tratamiento. Sergio, si tuvieras que explicar lo que sucede en un infarto, en términos coloquiales o cotidianos, ¿cómo sería un infarto? Y bueno, el corazón es un órgano vivo y pónganse a pensar qué le pasaría a cualquier órgano vivo si nosotros, hasta un animal, si nosotros le cortamos el suministro de oxígeno. Se quedó sin oxígeno el músculo cardíaco, que es lo que lo alimenta, que es lo que lo mantiene vivo. Entonces, hay un tiempo en el cual el corazón tiene un mecanismo de adaptación, pero llega un momento en que no puede prescindir del oxígeno y ahí empieza la etapa de muerte celular. Y eso es una etapa irreversible. Entonces, le cortamos el suministro de oxígeno. Y ahí imagínense a cualquier ser vivo, órgano vivo, que le cortemos el oxígeno, lo que le va a pasar si no se lo reinstalamos rápidamente. Daniel, hay personas que dicen que ven como un túnel de luz o hablan de experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo fue tu experiencia al enterarte de lo que estabas viviendo? ¿Qué sentiste? Tu pregunta se me erizó la piel porque es volver a sentirlo en ese sentir de que me estaba muriendo, que no es pensar que te estás muriendo. Es como que no hay tiempo como para racionalizar nada, ni que estás sufriendo un infarto, ni que te estás muriendo, pero te sentís que te estás muriendo. Hay algo muy, muy interior que te dice te estás apagando. Y para mí fue una experiencia extremadamente espiritual, porque en ese momento yo entré en un estado, veía la cara de desesperación de todo el personal médico. Primero me atendió un médico, después eran 2, después eran 3, después eran un montón de personas en el SEM. Todo el mundo muy desesperado y yo con muchísima calma. Yo sentía que estaba todo bien, yo más que paz le llamo un estado de no miedo. En ese momento percibí de que no sentía miedo, no tenía miedo, pero no miedo a lo que me estaba pasando, no tenía miedo al estar viviendo. Ahí percibí de que no le tenía miedo a estar muriéndome y que sí a lo que me estaba costando y le tenía miedo era a vivir o a sentir determinadas cosas. Pero en ese momento ya estaba todo bien, como que algo se había abierto como un portal en mi interior donde todo eso se liberó y estaba todo bien, estaba todo muy bien. Sentí, hay gente que cuenta así de ese túnel, de esa luz y todo. Yo en esos testimonios, lo que puedo contar que me pasó a mí, es lo que ellos sintieron, es exactamente lo mismo que sentí yo. Estaba todo bien, es más, me hubiera quedado en ese estado. Y bueno, acá estoy. ¿Qué cosas cambiaron en tu vida después del infarto? Bueno, cambió mucho porque a mí me ayudó a accionar. Quizás a la altura de la vida en la que me encuentro, me costaba mucho soltar, me costaba mucho dar un paso y empezar a caminar más liviano. Y esto me cambió la forma de ver la vida. No es que la valoro de otra manera, ¿no? Siempre la valoré la vida, pero me di cuenta que no hay que temer a sentir ni a vivir y que debía
empezar a transitar de una manera más simple, ¿no? Porque vos en realidad eras una persona activa, que hacía deporte, una persona sociable. Sí. Quiero en realidad intentar poner en más palabras ese cambio que tuviste? ¿Cómo repercutió en tu cotidianeidad, digamos? Bueno, por lo menos en la parte laboral empecé a tratar de no abarcar tantas cosas, ¿no? Mi forma de ser, yo siempre cuento que en la vida a mí, yo no nací locomotora, pero me tocó ser locomotora. Entonces viví toda mi vida con un grado de exigencia, y exigencia para afuera y exigencia conmigo mismo muy fuerte. Por eso creo que no sé, el doctor lo dirá, creo que la parte emocional tiene una gran cuota en todo lo que es el problema que tuve, el infarto. Una tragedia y un milagro. ¿Y cuáles podrían ser los factores de riesgo? Bueno, los clásicos factores de riesgo que todos conocemos muy bien porque las campañas de prevención e información vienen funcionando muy bien y hoy la gente es consciente. Los principales factores de riesgo cardiovasculares son el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto. Esos son los principales factores de riesgo. Después hay factores de riesgo que son la obesidad, el sedentarismo. Esos son factores de riesgo muy importantes que están hoy en día muy presentes en la sociedad. Y el factor emocional, el estrés, es un factor de alta prevalencia y de alta incidencia en las enfermedades cardiovasculares. Daniel lo decía muy bien. Y eso es, en la consulta diaria, si yo les digo qué es lo que predomina, son historias como la de Daniel. Ese vorágine con la que vivimos en el día a día, vivimos sin tiempo, sobrecargados, depresiones. Muchas veces el paciente nos dice, no tengo tiempo. Y yo siempre le digo, bueno, si no tenés tiempo para vos, tenés un gran problema. Porque no te puedes cuidar, porque no te puedes alimentar bien, porque no puedes hacer ejercicio. Y bueno, nosotros siempre decimos que tenemos la ventaja de ver muchas realidades a lo largo de la semana en la consulta, historias que muchas veces son muy fuertes y que te enseñan a valorar y a darle prioridad a las cosas. Y eso es lo que uno le trata de transmitir a los pacientes y a veces lo hace con ejemplos de los propios pacientes. Y cuando el paciente logra hacer un cambio, eso es radical. Pero muchas veces el cambio se da cuando aparece una enfermedad como la que tuvo Daniel. Y ahí está la inteligencia emocional del paciente de generar el cambio, porque hay pacientes que no cambian. Si pudiéramos evaluar a nivel emocional la salud cardiovascular, ¿qué sentimientos o emociones serían los más peligrosos? Y bueno, hay un vínculo muy, muy estrecho entre la depresión y la enfermedad cardiovascular. Hay un vínculo muy estrecho, la depresión, la angustia, la ansiedad, eso tiene una alta correlación con la enfermedad cardiovascular. Todo lo que genera el estrés, las emociones que genera el estrés, los cambios emocionales que genera el estrés también son muy importantes. Eso como algo negativo, una parte, digamos, negativa, a veces uno piensa que las emociones positivas son buenas y hay muchas patologías cardiovasculares, esto referencia a lo que vos me preguntabas de las emociones, muchas enfermedades cardiovasculares que son generadas por emociones intensas, fuertes, emotivas, alegres. Hay un síndrome que es lo que se llama el síndrome de corazón roto, Takotsubo, en donde frente a una mala noticia se genera un mecanismo que lleva a una disfunción transitoria del músculo cardíaco. Pero también noticias de intensa alegría las generan. Daniel estaba viendo la primera vez el partido de Peñarol con Flamengo Copa Libertadores, que fue un partido de alta intensidad y tuvo sus síntomas.
y hay una relación muy estrecha cuando hay partidos, eso se estudió, sobre todo en un estudio norteamericano, partidos de alta voltaje, intensidad, emoción, aumentan las consultas por infarto. Entonces, las emociones buenas también hay que saberlas manejar y controlar. Pero sin duda que la depresión, la ansiedad, el estrés, la angustia, eso tiene una clara afección a nivel cardiovascular y de todo el organismo también, ¿no? Y si pudieses darle algún consejo, bueno, es una pregunta para los dos, pero una persona que empieza a sentir esos síntomas, que aún no sabe si es un infarto o no, ¿qué consejos rápidos podríamos darle a esas personas para que acudan rápidamente a una solución o una ayuda? Yo lo que le diría es que sean obedientes, o sea, que se escuchen, que escuchen lo que el cuerpo les está diciendo. En mi caso, gracias a Dios que no fumo, que no tomo, que tengo una vida bastante sana en lo físico, creo que tuve esa ventaja de poder sentir el dolor y aguantarlo y llegar a tiempo. Pero el doctor lo dirá mejor que yo, pero que estén atentos a esos síntomas, a esos avisos que te da el cuerpo, que estén atentos y sean obedientes, que vayan, que no hagan como la primera reacción mía, que es aguantar. Sergio, una pregunta que me había quedado en el tintero. Él había ido una semana antes y le había dado todo bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay alguna forma de chequear y darse cuenta de que en realidad a él le estaba pasando algo o es así, aleatorio? Sí, Daniel, yo tomé contacto con Daniel post cateterismo, después que le hacen el cateterismo, y la enfermedad coronaria muchas veces vos podés tener una situación en la cual lo que se produce es una obstrucción total de la arteria, y entonces ahí se instala el infarto con todos los síntomas clásicos, que no siempre es así. Pero a veces ese cuadro se va desarrollando en forma lenta y paulatina. Y entonces de repente el paciente tiene un primer aviso que no se ve en los exámenes de sangre principalmente o en el electro, y después esa enfermedad sigue evolucionando y aparece el infarto en su máxima expresión. Entonces, ahí también es muy importante en el sistema de salud cuando uno detecta a esos pacientes que después uno puede finalizar la consulta en la emergencia, pero a veces tenemos que avanzar en una etapa siguiente, que es descartar si no hay realmente una enfermedad coronaria. ¿Qué papel juega la herencia en las enfermedades cardiovasculares? Y bueno, hay muchas, la herencia está presente en todas las enfermedades y en el corazón hay muchas enfermedades que tienen un componente genético hereditario. Y la enfermedad coronaria y la cardiopatía isquémica tiene un componente hereditario. Nosotros vemos familias en donde vos le interrogás al paciente cuáles son sus antecedentes y tienen una lista de antecedentes tan importantes que sabés que ese paciente tiene alta chance de tener una enfermedad. Y a veces se desarrollan en edades tempranas, en personas jóvenes. Y vos decís, bueno, ¿por qué yo joven me pasó esto? Bueno, porque tienes una carga genética muy importante. Y eso es un concepto que a veces la gente piensa que las enfermedades del corazón son enfermedades de las personas mayores, de las personas adultas. Y no es así, ¿no? Y Daniel tuvo la suerte también de que tuvo un síntoma muy típico, pero a veces la enfermedad no se presenta con síntomas típicos, sino atípicos, muy raros, y sobre todo también eso se da muchas veces a la mujer así. ¿Y es más propenso en hombres que en mujeres? Bueno, la enfermedad cardiovascular se manifiesta de forma diferente en el hombre y en la mujer. La mujer tiene durante lo que es la etapa fértil, antes de la menopausia, la protección natural de los estrógenos. Por eso es que la enfermedad cardiovascular en la mujer se desarrolla más tardíamente que en el hombre, generalmente 10 años después que en el hombre. Y eso se asocia a que a veces también se da con mayor comorbilidad o con mayores enfermedades asociadas porque es mayor la mujer. Entonces, y se presenta a veces de forma más atípica, pero la incidencia es relativamente similar. Tiene características diferentes en cómo se presenta. Si pudieras elegir una sola cosa para
prevenir enfermedades cardíacas que le recomiendes a la gente? ¿Cuál sería esa cosa? Bueno, pregunta difícil. Si uno ve el día a día en la consulta, la gente tiene información sobre la diabetes, sobre la hipertensión, sobre el tabaquismo, sobre la obesidad, sobre hacer ejercicio, sobre alimentarse, pero muchas personas no perciben eso que yo mencionaba al principio y que tiene una alta incidencia con la enfermedad cardiovascular, que es la forma de vida. Tenemos que cambiar la forma de vida. Vivimos sin tiempos y eso cambia todo. Nosotros tuvimos una experiencia muy positiva cuando el COVID, que hacíamos telemedicina. Y me acuerdo de varios relatos que de un paciente que me llamó y me dijo: Sergio, la presión se me normalizó, tuve que bajar la medicación. ¿Por qué? Porque el paciente no tenía que salir corriendo al trabajo, no tenía el estrés laboral, estaba en su casa, podía cumplir con los horarios para comer, podía cocinarse, podía hacer ejercicio. Piensen lo que nos pasa cuando nos vamos de vacaciones. Cambiamos totalmente. Y después volvemos a lo mismo. Cuando el paciente logra cambiar eso, eso tiene mucho beneficio porque todo eso repercute en el colesterol, repercute en la hipertensión, repercute en la diabetes, en el control de la diabetes. Entonces, eso que parece muy, muy simple tiene una connotación muy importante y se ramifica por muchos lados. Daniel, ¿algo de esto que decía Sergio pasó a ser tu cambio de vida? Totalmente. Él habla del tiempo, ¿no? Yo estaba acostumbrado a vivir sin tiempo, a vivir a las corridas, el abarcar muchas cosas, y creo que todo después de una experiencia de esto se relativiza. O sea, te das cuenta que no va a pasar nada si vos no abarcás todo, que no va a pasar nada si tú no estás atrás de todo. Entonces te obliga a bajar un poco la pelota al piso y a vivir con otra tranquilidad y agradecer también. ¿Acompañaste la experiencia con terapia o apoyo psicológico? No lo sentí necesario. Como les decía, para mí fue una experiencia tan espiritual que no pasó, creo que por cambio de mi estado, digamos. cabeza, exactamente. Fue una transformación muy, muy interior, muy interior. Y respecto a los miedos, ¿sentís que vivís con más miedos ahora o con menos miedos? No, con muchísimos menos miedos. Ya partiendo de ese gran temor a vivir y a sentir y a soltar, ¿no? A veces los seres humanos vivimos en tiempos equivocados, vivimos para atrás, donde eso ya no existe, pero vivimos aferrados a eso, o imaginándonos un futuro que no existe tampoco. Lo único que hay es el presente, y a mí lo que me hizo es a tratar de sentir y de vivir el presente, que es lo que tengo. ¿Nació un nuevo propósito a partir de esta experiencia? Sí, bueno, creo que esto es parte. ¿No? O sea, yo lo llamo mi gran maestro, el infarto. Para mí fue un gran maestro. Tapa de libro. Esperamos el libro. Bueno, quizás sí estoy escribiendo alguna cosa. De hecho, escribí alguna cosa luego que me pasó. Daniel, cuando hablamos, decía una frase muy, muy interesante: no tenemos miedo a morir, tenemos miedo a vivir, vivimos con miedo. Y eso a veces se percibe también en la consulta. El paciente está preocupado: ¿qué le puede pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? Y en verdad, de lo que hay que preocuparse es, hay una parte que depende, siempre decimos a los pacientes, hay una parte que depende de uno. Hay otra parte que depende de la naturaleza del destino, y eso no lo podemos cambiar y no podemos vivir con el miedo a qué nos va a pasar. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarnos y controlar aquellos factores que sabemos que pueden desarrollar la enfermedad. Y después, vivir, como decía Daniel, sin el miedo a qué nos va a pasar, porque eso no va a cambiar nada. No vamos a poder evitar que nos pase un infarto viviendo con miedo a que nos pase eso.
Vos que conocés muchas historias y que acompañás a personas que les sucede esto, ¿cuál es el papel de la familia? ¿Acompañás también a la familia? Bueno, eso es fundamental, eso es fundamental. Nosotros a veces ingresamos un paciente, lo tenemos en un CTI, o el paciente viene a un tratamiento y va a quedar internado y queda por mucho tiempo internado. Y nosotros ahí decimos, bueno, ahora tenemos dos situaciones que atender. Al paciente, pero ahí pasa muchas veces a tener mucha prioridad a la familia, darle la contención a la familia. Esto se vive muchas veces con mucha angustia. Hay familias con hijos, con niños chicos. Entonces, la contención y el apoyo que nosotros tenemos que dar a la familia, eso es fundamental, porque la familia después va a tener que apoyar al paciente en la recuperación y tiene que estar fuerte. Yo siempre recuerdo, por eso las historias de vida son muy importantes. Un paciente que habíamos operado, que teníamos en el CTI, que venía teniendo una evolución que al principio no era la mejor. Por suerte el paciente ahora está muy bien, pero un día nos encontramos con la familia ahí y estaban los hijos. Y yo miré a los hijos y le dije a la esposa y a la hermana, lo tenemos que sacar adelante, porque la visión de los hijos ahí nos impactó mucho, ¿no? Entonces, ese rol es fundamental de la familia. ¿Cómo juega el realismo y el positivismo? Pregunta para ambos. O sea, en ese momento en que querés ser positivo y le estás transmitiendo ese mensaje esperanzador, ¿cómo juega también con lo científico? ¿Cómo se comporta? Nosotros siempre tenemos que transmitir a la familia, a los pacientes, la realidad y la verdad. Evidentemente, en cada situación vemos qué términos utilizamos, pero no podemos esconder una situación que sabemos que está o un desenlace que puede pasar, porque también a veces hay que preparar a la familia para un desenlace que puede ser fatal, o un paciente que sabemos que se va a recuperar, pero que va a quedar con una secuela. Entonces, tenemos que ser realistas siempre, pero nosotros siempre decimos que el tener una actitud positiva, eso es fundamental. Nosotros siempre decimos a la familia, nosotros vamos a poner todo lo que tenemos de nosotros, todo el equipo, nosotros estamos al servicio del paciente y le tenemos que brindar lo mejor. Pero también la actitud del paciente y de la familia. Cuando la actitud es positiva, eso en la recuperación del paciente cambia totalmente. Entonces, pero es como toda la vida, si vos tenés una actitud positiva, te va a ayudar siempre. Quería saber, perdón. No, bueno, yo no tengo otra forma de poder encarar mi vida después de lo que me pasó que de una manera positiva. Y realismo, algo cómico, porque empecé a ir a una clínica de rehabilitación cardiovascular, a hacer gimnasia, y la doctora en todo momento me está poniendo el freno de que yo quiero ir a más y me dice, pará que sos un enfermo cardíaco. Entonces me pone ese freno, ese realismo de que bueno, que realmente esto que me pasó, por más que para mí haya sido una experiencia impresionante. Además te tenés que cuidar con la alimentación, o qué cosas haces ahora que no hacías antes. Bueno, en realidad no modifiqué mucho porque yo me alimento bastante sano, no fumo, no tomo. Sí tuve que frenar un poco el tema de la gimnasia. Yo ya quiero empezar a jugar al fútbol. A esta edad no jugamos al fútbol, somos veteranos, pero con mis amigos y bueno, y eso todavía lo estoy llevando con tranquilidad, digamos, pero a nivel laboral, a nivel de vida, estoy viviendo con más calma, sin tanta prisa. ¿Has escuchado testimonios parecidos o otros testimonios diferentes de personas que vivieron lo mismo que vos? Después que me pasó, sí, escuché a nadie personalmente, pero sí testimonios a través de redes y eso. Y por eso es muy parecido a lo que escucho de la gente en el túnel y esa paz y ese decir, quiero permanecer
en este estado porque es un estado increíblemente maravilloso. ¿Eras una persona espiritual, no estoy diciendo religiosa, espiritual previamente al infarto? Sí lo era, sí lo era. Pero a veces uno queda como un poco dormido porque en esa falta de tiempo que dice que tiene, empieza a vivir demasiado para afuera y esa parte espiritual va quedando escondida. Por eso yo le llamo mi gran maestro, porque la forma en que Daniel tenía para aprender se ve que era esa, un buen cachetazo. ¿Cuáles son las preguntas existenciales que se suelen hacer pacientes con este diagnóstico? Bueno, quería antes recalcar una cosa que decía Daniel. Daniel dijo, no fumo, no tomo, me alimento sano, no tengo sobrepeso, hago ejercicio. Y a veces la gente piensa que comer sano, no fumar, ser delgado, no te va a pasar. Y ahí vemos que la enfermedad tiene otros caminos. Creo que lo más importante del paciente cuando tiene un evento, sobre todo un infarto, es qué pasa después, ¿no? El hecho de que vos le pongas el rótulo de sos un enfermo cardíaco, vas a tener que tener de aquí para el resto de tu vida controles, vas a tener que tomar medicación, y esto piensen que a veces se da en pacientes, Daniel es un paciente joven, pero se da en pacientes más jóvenes, 30, 40 años. ¿Qué pasa después? Ese es el gran temor del paciente. Y nosotros siempre decimos al paciente de que el objetivo nuestro es que el paciente recupere la calidad de vida tal cual la tenía antes. El paciente cardiológico no tiene que hacer nada diferente a lo que debemos hacer cualquiera de nosotros. Lo único que se le agrega es que va a tener que tomar una medicación que es protectora del corazón y va a tener que tener controles. Obviamente que depende de la situación en la que quede el paciente, pero todos los pacientes nosotros tratamos de rehabilitarlos y de que recuperen su calidad de vida. El paciente puede viajar, puede hacer ejercicio, tiene que hacer ejercicio, puede viajar, puede seguir trabajando, puede tener una vida normal, y ahí es muy importante el compromiso del paciente y la rehabilitación cardíaca. ¿Sentís que se modificó tu círculo social positivamente o negativamente? No, quizás no cambió. Sí, a mí me pasó algo lindo que me permití que los demás me hicieran demostraciones de afecto. Yo siempre fui una persona más de dar que de recibir. Y fue algo muy lindo de sentir el apoyo, el cariño, y creo que como algo que escribí, esto es como cuando, viste, que decía el doctor que se corta el oxígeno y ese flujo sanguíneo necesita circular. Bueno, el amor es lo mismo, es como los abrazos, no hay abrazo de uno solo. Entonces yo me di cuenta que en eso también en mi vida no lo estaba haciendo bien, el solo dar, sino que uno también necesita recibir del otro y el otro necesita dártelo. Entonces también fue algo que aprendí. Bueno, si Peñarol llega a una fase lejana de la Libertadores, voy antes a consultar tranquilo, con Daniel, el por doctor, favor, que me va a estar monitoreando. Bueno, muchas gracias a ambos. Sí, Bueno, Un placer, es gusto y gracias por un gusto haber compartido con Daniel. Creo que fue un testimonio muy, muy positivo, muy bueno. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de MP Talks. Gracias.